Buenos días, Inge. Buenos días, ¿cómo están? Esperemos que se unan los dos compañeros. Como habíamos quedado esperarles unos 10 minutitos, o sea, serían 6 minutitos, ya empezamos, ¿sí?
Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con nuestra clase de energías alternativas. Antes de eso, por favor, cuénteme si se puede ver la pantalla. Sí, sí se ve. Sí, profe. Perfecto. Entonces, para iniciar, cuénteme, ¿por qué creen que es necesario? ¿Cómo nacen? ¿Qué idea tienen del porqué de las energías alternativas? Para reducir la contaminación global. Ya, perfecto. Una sería para reducir la contaminación global. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué nos dice Kimberly? ¿Qué nos dice Mayra? ¿Qué otra cuestión será importante? No, ya, avancemos entonces. Ay, pasar. Botoncitos. Ya. Entonces, un poco lo que dice Leandro, sí, es muy real, ¿no es cierto? Un poco por la década de los 60, más o menos, empieza como la sociedad a preocuparse, ¿sí? A preocuparse de la contaminación, de la emisión de gases de invernadero, empieza a preocuparse por las fuentes de energía que se empiezan a agotar. Igual aparecen un montón de teorías, ¿sí? Y eso va generando, ¿no es cierto?, como que se vaya planteando alternativas. Un poco para pasar a eso es importante entender que antes justamente de que la sociedad sea movida de alguna forma por las industrias modernas, ¿sí? Estas sociedades antiguas eran movidas por la energía generada por el trabajo humano, es decir, los seres humanos, por ejemplo, mismo cargaban como, no sé, cargaban las cosas, giraban las ruedas, no sé, lo que se necesite hacer en una sociedad, ¿sí? Otra forma que tenía como esta sociedad de realizar como este trabajo un poco más pesado era la tracción animal. Cuando nosotros hablamos de tracción animal, quiere decir que usamos los animales como herramienta, en este caso como instrumento para trasladar una cosa o algo de un lugar a otro. Un ejemplo claro de tracción animal puede verse todavía en el campo, ¿no es cierto? Si bien en países industrializados casi ya no se usa esto, sin embargo en países como el nuestro aún persisten como estas formas de uso de tracción animal en la agricultura. Entonces cuando se necesita hacer surcos, ¿no es cierto?, en la tierra para poder cultivar, utilizan como a estos animalitos, a los bueyes, me parece, sí le colocan un artefacto y hacen que los animalitos se desplacen y de esa manera van formando surcos, ¿ya? Ese es un ejemplo. Entonces, en la antigüedad, todas las actividades que se necesitaban hacer como de trabajo pesado, de utilizar mucha fuerza, se utilizaban los animales como instrumento para este trabajo. Por otro lado, también se utilizaban combustibles como el carbón vegetal, eso sí lo conocemos, ¿no es cierto? Se quema el carbón para producir calor y eso me permite a mí producir algún trabajo. También se quemaba o se combustionaba la madera. Sí, la madera a lo largo de la historia ha sido una gran fuente de energía. Hasta ahora, cuando, no sé si ustedes conozcan lugares donde todavía se cocina como en fogón, sí se utiliza todavía la madera, ¿sí? Y es una forma de generar energía, no sé, para calentar algo, no sé, cocer los alimentos, etc. Y también dentro de estas sociedades antiguas, otro elemento que se utilizaba como para producir energía era el estiércol de los animales. Como ustedes saben, el estiércol tiene como ciertos compuestos
que a la final, o cuando nosotros, o cuando este se descompone, empieza a producir, ¿no es cierto?, cierto tipo de gases que pueden ser utilizados como combustible. Uno de los gases que produce, por ejemplo, el estiércol del ganado es el metano. Este se lo puede utilizar como un gas, sí, es un gas y se lo usa como combustible para generar energía calórica. ¿Sí? Hay lugares donde todavía hay como estas experiencias de tener, no sé, un tanque en donde colocan el estiércol y después la degradación de este produce metano. Esto conectado a una tubería puede ayudar a generar, por ejemplo, gas para la cocina. ¿Sí? Entonces vemos que en la antigüedad se utilizaban comúnmente este tipo de combustibles o elementos para generar energía. Ahora, como ustedes saben, las sociedades han ido evolucionando, se han ido transformando, ha ido creciendo también la cantidad de personas sobre el planeta, han ido cambiando, ¿no?, las actividades económicas en sí que tiene el mundo, ¿sí? Cuando hablamos de estos otros combustibles y de estas sociedades antiguas, también es importante entender los modos de producción de estas sociedades. Si bien se producía, sí, algunas cuestiones, no era tampoco que se producía en masa o en gran cantidad, ¿sí? Entonces lo podían hacer, por ejemplo, de manera artesanal, por eso existían artesanos. Podría haber, existían como es estos, los herreros que hacían como este tema de generar herramientas, pero de forma que sería artesanal. Y todo se hacía como por medio de artesanos o de forma individual, digámoslo de alguna forma, o por grupos familiares, ¿sí? Sin embargo, la sociedad se va transformando y va demandando otras formas de producir. Y las sociedades modernas, industriales, ustedes saben, con todo esto de la revolución industrial y todo, ya van como generando una producción distinta, y también en ese sentido aparecen como las fábricas, las industrias, en donde ya no produce un artesano o un grupo familiar, sino más bien es donde entra un montón de gente a producir. Y esto también por medio del uso o el descubrimiento de la máquina de vapor va transformando, ¿no es cierto?, estas formas. Y claro, los usos de energía se vuelven mucho más complejos, ¿sí? Y el consumo comercial de la energía va en incremento, va aumentando cada vez más. Ustedes saben que en una fábrica, por lo menos para producir energía, se necesitan máquinas súper grandes y estas deben ser movidas por gran cantidad de energía. Y por ende se necesita, por ejemplo, un combustible que produzca o que tenga la mayor capacidad calórica, es decir, que produzca la mayor cantidad de energía posible para poner en marcha estas máquinas, para poner en marcha los procesos productivos. Y bueno, después la sociedad igual va cambiando y en el modelo capitalista imperialista, que es en el que vivimos actualmente, sí, existe una marcada diferencia entre el consumo de energía de países más desarrollados o industrializados, como pueden ser Estados Unidos, es un ejemplo, ahorita Rusia, puede ser China, también en una época lo fue España, por ejemplo, quizás ahora ya no tiene como ese modelo industrial o ese desarrollo, ese avance que tuvo en una época, también tuvo sus años en donde era un centro de consumo de energía. ¿Sí? Como estos países producen un montón digamos, meter en los mercados de todos los países del mundo, e incluso de nuestros países subdesarrollados, también necesitan un consumo de energía considerable. Es así que la relación que consumen o la relación de consumo de energía de estos países industrializados con respecto a los poco desarrollados es mucho mayor, ¿sí? Es así que, por ejemplo, en los 90, un estudio que hacen las Naciones Unidas, revelan que en los países pobres, por ejemplo, se usaba 300 kilogramos de petróleo al año per cápita o por persona, y en los industrializados
4.867 kilogramos. Entonces vemos que la diferencia, ¿sí?, de consumo en este caso, de petróleo es abismal, es súper fuerte. Ahora esta discusión o esta cuestión de entender estas diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados ya es algo más, no tan antiguo, o sea, ya como les dije, en los 60 empieza la discusión sobre el medio ambiente y todo lo demás, y después estas teorías también van avanzando y aparecen estas en donde se analiza, ¿no?, el consumo energético a nivel mundial y se hace como estas deducciones. Y claro, esto de alguna forma demuestra que en los países imperialistas hay mayor consumo de energía que en los países menos desarrollados. Ahora, estas estimaciones son importantes para también plantear lo que se conoce como la distribución desigual y combinada. Bueno, esa es una teoría. Ahora, cuando se habla de esta distribución desigual y combinada, se habla, por ejemplo, de que países desarrollados consumen igual una gran cantidad de energía, una gran cantidad de recursos a nivel del planeta y además producen una gran cantidad de contaminación. Mientras que en los países como los nuestros hay un menor consumo, pero además cuando se habla de un desarrollo desigual y combinado, por ejemplo en el tema de minerales, si bien los que consumen estos minerales son los países desarrollados, de donde salen estas materias primas son de los países subdesarrollados. Y además, en donde se quedan los residuos y toda la contaminación, también es en estos países subdesarrollados. Es decir, los países imperialistas no se hacen cargo de esa basura que se genera en este tipo de procesos como la minería. Entonces es bastante complejo porque van apareciendo un montón de teorías. Yo puse como esto que es lo más fácil de entender, creo, y lo más relevante en el caso de energías renovables. Por otro lado, también es importante tomar en cuenta que la producción y el uso de energía comercial, ¿sí?, empiezan a afectar adversamente al geosistema. Cuando hablo de geosistema, quiere decir todo lo del globo terráqueo, ¿no es cierto?, y el medio ambiente en sí. Ahora, ¿por qué empieza como a afectarse esta producción y uso de energía? Cuando se produce y se usa energía, claro, se van generando diversos procesos en donde, por ejemplo, puede generarse drenajes ácidos, y estos drenajes ácidos o de compuestos ácidos van a la naturaleza y estos van como expoliando, deteriorando el medio ambiente, generando en unos casos gases tóxicos que se empiezan como a esparcir y va generando lo que se conoce como el calentamiento global, cambio climático, que ahora eso es aún más actual que lo que hablaba hace un rato. También, por otro lado, se puede emitir metano. Si muchos de los compuestos que se usan dentro de las industrias generan este gas, el metano, que como ustedes saben es un material orgánico, es un hidrocarburo porque tiene carbono e hidrógeno, ¿sí? Y es sumamente volátil. Entonces, al ser tan volátil, se esparce, ¿sí?, en la atmósfera y genera contaminación. Por otro lado, también actividades como la minería, que se utiliza o que es el medio para obtener metales, por ejemplo, o también compuestos no metálicos, como la minería que se hace aquí en el Ecuador para obtener los compuestos del cemento, empiezan a generar desechos, y estos desechos van al ambiente, ¿sí? Y en el ambiente, claro, empiezan a contaminar fuentes hídricas, empiezan a contaminar suelo cultivable, y este suelo que a veces está en contacto con el ser humano genera enfermedades en el ser humano, genera enfermedades en otros seres vivos, mata plantas, animales, etc. Entonces es importante el impacto que causa la minería. Por otro lado está el tema del petróleo. O sea, el petróleo, para ser extraído, no es que voy, saco y se acabó, sino es todo un proceso. Entonces, durante las diferentes etapas de extracción del petróleo se producen diferentes impactos. Cuando uno está, por ejemplo, en etapa de exploración, ¿sí?,
La exploración consiste como en determinar dónde hay petróleo. Entonces, muchas veces se sacan muestras de abajo de la tierra que pueden traer contaminantes. Sí, quizás es un impacto mínimo al inicio, bueno, a veces ni tanto, porque para poder hacer igual prospección sísmica se necesita, como es, generar zonas, ¿no? En donde voy a hacer yo mi inspección y eso hace que se pueda eliminar o talar cierta cantidad de vegetación. Después ya en la etapa de explotación hay un sinnúmero de cosas que pueden estar pasando ahí. Aquí está puesto solo los derrames. Pero en la etapa de explotación nosotros encontramos desde la perforación hasta, hasta que el petróleo entra como en las tuberías y es en donde puede producirse un derrame. Sin embargo, cuando se habla de perforación se utilizan fluidos para perforar. Estos fluidos tienen químicos, muchos químicos que son perjudiciales para el medio ambiente y lo que pasó al menos en Ecuador, por ejemplo, puede ser el caso de las petroleras que estuvieron antiguamente aquí, es que estos residuos o estos lodos de perforación que ingresan a la tierra y salen con material ya debajo de la tierra, tienen un montón de contaminantes, fueron botados al ambiente sin ningún tratamiento. Entonces eso también genera contaminación y tiene que ver con esta forma de energía o con la energía que nos brinda el petróleo, porque es uno de los compuestos que tiene mayor capacidad calórica. Por otro lado están los derrames de petróleo. Ya en la etapa de transporte del petróleo de un lugar a otro se utilizan oleoductos, poliductos, estos buques tanques, se utilizan estos carros tanques también. Y claro, si hay una falla mecánica o una falla incluso geológica que puede generar desplazamiento de la tierra, hace que las tuberías se rompan o que el buque, si es falla mecánica, no sé, se rompa y se derrama el petróleo. Entonces, también se genera otra forma de contaminación en el transporte del mismo. Y ya en la etapa por ejemplo, de refinación del petróleo, son otros procesos en donde se hace cracking catalítico para separar los compuestos y aquí se obtienen compuestos sumamente contaminantes como se me fue el nombre, el ácido sulfúrico, ¿sí? O el sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno, claro que no es como un líquido o un sólido, sino sale en forma de gas y puede contaminar también vastas extensiones de, de la atmósfera. No sé si ustedes han ido a la refinería de Esmeraldas. Este es un claro ejemplo. Ustedes como a cuadras de la refinería ya pueden como sentir este olor como a huevo podrido, ¿ya? Este viene a ser justamente por la presencia del azufre, ¿sí? En los procesos de refinación del petróleo. Entonces ven que el petróleo no solo es el derrame, sino es todo un proceso y en cada etapa hay una forma de contaminación distinta. Por otro lado, también se debe tomar en cuenta la contaminación atmosférica por producción de dióxido de azufre, por producción de óxidos de nitrógeno, sean monóxidos o dióxidos. Como ustedes saben, todos estos son gases que pueden ir a la atmósfera. Ahora, estos de aquí, especialmente estos dos que acabo de nombrar, son los que al mezclarse en la atmósfera con el agua, reacciones químicas, no recuerdo si ustedes cogieron qué materia estaba dando cuando hablaba de lluvias ácidas, no creo que fue su grupo. En física, entonces ahí hablábamos de estos procesos de la producción de la lluvia ácida y justamente intervienen estos compuestos que reaccionan en la atmósfera y después se precipitan en forma de lluvia con un pH, con un pH bajo cuando hablamos de ácidos y esto empieza a matar plantas, animales, a destruir bosques enteros, etc. Otro producto puede ser también, otro gas, es el CO2, ¿sí? Este que se produce justamente en la combustión del petróleo, combustión del carbón, combustión de la madera. Claro, para que sea un contaminante que se debe tomar en cuenta, se debe producir gran cantidad. Ahora en la industria, en las grandes fábricas, se produce gran cantidad de estos gases que acabo de nombrar, justamente porque ahí todo el tiempo se está
consumiendo energía para producir, ¿no es cierto? Para producir tantas cosas que nos venden e incluso cosas que a veces no necesitamos, pero igual nos venden. Entonces la forma de producir de una sociedad también sí está relacionada con la forma en que se genera residuos, con la forma en que se contamina, y con la cantidad de gases que se emiten, con la cantidad de materia prima que se extrae. Ahora es importante ahí entender que nuestra sociedad es una sociedad de consumo, es una sociedad en donde prima la ganancia ante el bienestar, sea de la naturaleza o del ser humano. Es decir, lo que buscan los grandes empresarios o los dueños de fábricas es tener más y más riqueza, ¿sí? Y para eso, claro, no tienen en cuenta como ni siquiera todos estos procesos que a veces tiene que pasar el medio ambiente para obtenerse un recurso, sino prima la ganancia. Y es así que nacen también otras cosas que son muy cuestionables como este capitalismo verde, que si bien es cierto ahora implementan cosas relacionadas con el medio ambiente, está enfocado a que haya mayor ganancia. ¿Sí? No es tan real decir que las políticas ambientales que se aplican en algunos lugares es para disminuir en gran manera la contaminación, sino a la final lo que se busca es la ganancia y este capitalismo verde responde a eso y se produce bajo esta lógica actualmente, en donde, por ejemplo, hablar de cuidar el medio ambiente es lo que hizo Rodas en alguna época aquí en Quito, cuando justo vino el hábitat, no me acuerdo en qué año fue. Y claro, pintó a Quito como una ciudad verde, ecológica, no sé, sustentable. Pero ¿qué hizo para eso? Pintar las calles con colores verdes. Además era incluyente y puso diferentes colores en los parterres, en estas cosas, en las aceras, en los semáforos. Sin embargo, ya hablando de una política profunda sobre medidas ambientales, no hubo. Entonces, pintar de verde una empresa o ponerle marcas, no sé, color verde, no significa que en realidad esté propendiendo a cuidar el medio ambiente, sino más bien está como pintándonos una imagen de ambiental cuando en la práctica no lo es. Es un poco les cuento para que sean críticos con lo que a veces nos dicen o nos venden en este mundo. Es importante entender la forma de producir para entender qué es lo que pasa de fondo en realidad. Si lo que prima es la ganancia, lo demás queda relegado. El medio ambiente no es la excepción. En ese sentido, también es importante entender o marcar aquí que la industria de la energía son usuarios de recursos no renovables. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre renovables y no renovables. No renovables como el petróleo y sus derivados. Como les dije, el petróleo, al tener el mayor poder calorífico, es el material que mejor nos puede aportar en una industria obtener mayor cantidad de energía. ¿Sí? Y además de eso, al ser el petróleo como este elemento muy importante para las industrias, también es uno de los más demandados. Y en función de eso también va creciendo como su extracción, también va haciéndose que en este mercado de oferta y demanda, como la demanda es muy alta, a veces aumente, ¿sí? Aumente el precio del petróleo. Ahora, si bien hemos visto en los últimos años una caída en el precio, eso ya responde a cuestiones políticas e intereses de ciertos monopolios ligados a la industria petrolera. Entonces hay países como Arabia Saudita que tiene un montón de reservas de petróleo, que cuando quiere quebrar a otro país que sea como su competidor en este ámbito, lo que hace es aumentar la producción, porque tiene cómo. Si aumenta la producción, lo que va a pasar es que la demanda disminuye y eso hace que el precio del crudo caiga y claro, busca quebrar como a un país competidor, pero a la larga siempre los países más pequeños terminan como pagando esto porque son países que dependen o tienen una economía dependiente de este recurso. Caso del Ecuador, 2014 cae el petróleo y viene la crisis económica. Ahora eso no quiere decir que antes no haya habido crisis, sino que se acentuó aún más.
de alguna manera y se van quitando como algunos derechos a ciertos sectores como la educación, se me ocurre ahorita, pero también a las comunidades en donde se hace la extracción petrolera, por ejemplo. Eso como para relacionar todo con la sociedad. No sé, hasta ahí, ¿tienen alguna duda, pregunta o aporte que quieran ustedes señalar en este punto? Lo que le pasó al Ecuador en lo de las petroleras y que resultamos más endeudados por exigir que nos devuelvan o por lo menos que limpien lo que hicieron, el desastre que hicieron. Lo de Chevron. Sí, Claro, lo de Chevron es una cosa brutal, porque más o menos en los 70 Chevron llega al país. Sí, ahora, ahí sí es necesario entender que el Ecuador, cuando empezó como de alguna forma a ser un país petrolero, digámoslo así, no se preocupó como de generar normativa ambiental. Entonces, las empresas que ganaban las concesiones en este país en esas épocas, eh, llegaban, extraían el recurso, dejaban ahí los residuos sin tratar, dejaban unas piscinas donde se coloca como los relax, cuando se habla de residuos así, sin una cubierta, sí, siempre se debe generar una cubierta, se debe tratar los lodos, un montón de cosas que toca hacer, no lo hicieron. Y como no había una política ambiental, tampoco el Ecuador se preocupó como de ver, a ver qué está pasando, lo único que esperaban es como el rédito económico, ¿sí? Y eso fue un problema a la larga, porque claro, Chevron hizo un desastre ambiental, un desastre ecológico que es irreversible, o sea, porque tanta contaminación de petróleo en esta zona prácticamente se fue regando cada vez más y las comunidades fueron afectadas. Ahora, el juicio que se hizo, ¿no es cierto? Ustedes recordarán como esta iniciativa del gobierno de Correa de mandarle a esta compañía, Chevron Texaco, terminamos a la final nosotros pagándole, ¿cachas? O sea, perdimos el juicio. Fue como varios juicios. En el primer juicio ganamos, después apelaron a instancias internacionales. En estas instancias ganó la petrolera y Ecuador terminó pagándole a la petrolera en lugar de esta petrolera venir y remediar o pagar por la remediación de estos lugares. Ahora ahí es importante entender por qué pasa esto. Nosotros somos un país poco industrializado, un país pequeño, muy poco, o sea, no es un país poderoso. Y claro, Chevron Texaco pertenece a uno de los países poderosos. Y en ese sentido, siempre, al entender nuestro sistema o nuestro modelo de producir o el sistema capitalista, siempre el que tiene más recursos va a terminar ganando. Claro, porque no es que se maneja con toda la transparencia debajo, debe haber un montón de cosas, incluso debió haber coimas, yo que sé, a los jueces que dictaminaron la sentencia a la final, o incluso amenazas, o sea, pasa un montón de cosas en este sistema. Entonces siempre como que los que tienen el poder político y económico a la final van a tener o van a terminar, o se les va a dar, o el sistema mismo les va a dar la razón, digamos. Y claro, este desastre ecológico quedó ahí, no fue atendido, terminamos pagando millones, sí, a esta empresa, supuestamente por daños, prejuicios y no sé qué otras cosas. Eh, y claro, en el Ecuador, y aquí justamente se puede justificar lo que les decía hace un rato, ¿no es cierto? Esta desigualdad y esta distribución desigual y combinada hace que, claro, los países potencias, las empresas, las transnacionales que tienen un montón de dinero, se lleven los recursos a costos mínimos, como el caso del petróleo, y dejen toda la contaminación en los países en donde extraen. El caso de Chevron es un ejemplo clarito. Se llevaron como la mayor cantidad de petróleo que pudieron a bajos costos. Aquí las materias primas son baratas, digámoslo así. Y nos dejaron una contaminación que prácticamente ha costado la pérdida de un montón de biodiversidad y también eh, del bienestar de muchas comunidades. Muchas personas alrededor de este desastre
claro, empezaron a, o deben haber tenido algunas enfermedades. Y como muchas de esas terminan siendo congénitas, pasan como a las siguientes generaciones. Es bien complejo. Y ahí podemos ver cómo todo es desigual a nivel planeta. Y esto en función del modelo capitalista, que es la forma de producir que tenemos. Eso, no sé si tengan alguna otra duda, comentario. Sino para pasar al siguiente diapo. Ya. Ya. De ahí también es importante como citar algunos otros datos. Por ejemplo, en 1989, sí, las Naciones Unidas determinan, recién en el 89, la discusión ambiental está desde los 60 aproximadamente, pero en el 89 ya las Naciones Unidas como que le da una importancia de alguna forma más fuerte y, y dicen o determinan que existe una explotación del ambiente y un deterioro sistémico de la calidad de vida por una imposición de criterios y tecnologías desde los países industrializados. Entonces aquí ya viene como de alguna forma las Naciones Unidas a criticar la forma de producir de los países industrializados, ¿sí? Y claro, determinan lo que ya es evidente y es lógico, que hay un mayor deterioro del ambiente y de la calidad de vida, porque claro, ya no solo afecta como al medio ambiente, etcétera, sino a la calidad de vida incluso de los seres humanos, de ciertas comunidades. Y esto se debe a las grandes industrias y a las formas de producir de los países imperialistas de alguna forma. Por otro lado, también se debe considerar las leyes de la termodinámica dentro de la producción de energía, ¿sí? Y lo que nos plantean, por ejemplo, algunos autores es que se han olvidado algunas leyes fundamentales de la termodinámica. Una de esas es la que dice que la energía existe y no se crea. No sé si ustedes recuerdan, hay una de la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Va relacionada con esa, sin embargo en esta nos dice que la energía existe y no se crea, se libera, se transforma, ¿ya? En ese sentido es importante esta ley porque al decir que no se crea, quiere decir que no es que todo el tiempo va a haber alguna fuente inagotable de energía, sino que la energía de la que nosotros nos abastecemos en nuestro planeta es la que está como transformándose una en otra, se está liberando de un lado a otro, etcétera. ¿Sí? Y esto se puede ver, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de la fisión nuclear. Si bien es cierto, aquí existen como estos núcleos, el proceso de fisión hace que estos produzcan energía. ¿Sí? El quemar la madera también es un ejemplo de esto. La madera viene a ser un material que posee energía, de alguna forma dormida, hasta que uno le da un impulso, es decir, le aplica calor o le aplica la llama, y esta madera al quemarse produce energía. Entonces no se crea la energía, sino que ya existe y lo único que nosotros hacemos es transformar. Lo mismo pasa con el tema del carbón, del petróleo. Cuando hablamos de hidroeléctricas usamos, por ejemplo, la energía cinética del agua, ¿sí? La convertimos en energía potencial y podemos producir eh, eh, energía eléctrica. Lo mismo pasa con el viento, o sea, toda esta velocidad del viento es aprovechada y se transforma en energía eléctrica. La captación de la energía solar. Existen como los rayos del sol por medio de celdas fotovoltaicas, por ejemplo, captamos estos rayos del sol, ¿sí? Y estos, por medio de un proceso dentro de las celdas, se convierten en energía eléctrica o energía calórica. Entonces vemos que la energía no se está como creando, sino que ya existe y simplemente le estamos convirtiendo de una forma a otra, ¿sí? Por otro lado, otra ley que se debe tomar en cuenta es la segunda ley de la termodinámica de Clausius, que habla de la entropía. Entonces, cuando él habla de la entropía, dice que la energía no disponible siempre tiende a un máximo. Cuando habla de, o cuando propone esto, él lo que quiere plantear en esto
es que es fundamental preservar la energía y no usarla hasta el agotamiento. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando cuando hablamos de esto? Cuando uno produce crudo aquí en el Ecuador, eso ya se ve un poco más cuando ya se está ligado a la industria petrolera. Cuando se produce el crudo, lo único que le interesa a la transnacional o a las empresas que están extrayendo este petróleo es obtener la mayor rata de producción. Cuando hablo de rata de producción, hablo de la tasa de producción. En el campo le dicen rata de producción. De la tasa de producción, es decir, producir más en menor tiempo para ganar más plata. ¿Sí? Y bajo esta lógica, muchas veces se olvidan, por ejemplo, de cuidar las arenas o los pozos de donde se está produciendo. Y hay un fenómeno que se conoce como la conificación de un pozo. ¿Qué pasa aquí? Que como se produce más rápido, en los pozos no es que solamente hay petróleo, sino hay petróleo, agua y gas. Entonces, cuando yo saco de manera más abrupta el petróleo, lo que pasa es que el agua que existe viene y se posiciona como primera o frontal, digámoslo así, a los lados del pozo y tapa los poros y tapa el paso para que el petróleo siga saliendo. ¿Sí? Y eso es porque buscan producir más en menor tiempo en lugar de darle más vida útil al pozo. Y terminan dañando los pozos en pocos años y dejando un montón de petróleo entrampado y eso termina siendo ya en términos económicos una pérdida para el país. Pero como las transnacionales quieren más dinero en menos tiempo, no les importa y dejan pozos muertos de alguna forma, de esta, tapados por la conificación del agua. Sí, ese es como un ejemplo un poco para decir que en lugar de preservar, usan las cosas hasta el agotamiento. Entonces lo mismo pasa cuando ya hablamos, por ejemplo, en las industrias, en lugar de preservar la energía en la industria, usan lo que más se puede para producir un montón de cosas más, yo qué sé, para producir, no sé, partes de celulares, se me ocurre que es lo que más se ve últimamente, usan un montón de energía y no les importa, están dele, y puede llegar a un punto en que esta energía, ahorita el petróleo es como esta fuente, algún día se termine. Entonces es importante aquí tener en cuenta que las fuentes de energía no son inagotables, es decir, en un momento pueden agotarse. Los recursos que tiene el planeta no es que son infinitos, sino más bien todo lo contrario, son finitos. ¿Sí? Bueno, ahí hablan algunas teorías de un balance energético global, etcétera, poco hablando de balance de energía ahí, pero en macro, sí, entonces es necesario tomar en cuenta que justamente en algún momento este desbalance entre consumo y producción y consumo de energía y cómo se produce capaz las fuentes de energía va a hacer que se agoten los materiales energéticos. Por otro lado, también, como dentro de la discusión de las energías renovables, sí es importante tomar el planteamiento del desarrollo sustentable. Bajo este planteamiento es como que se empiezan como a proponer que se empiecen a hacer políticas para generar energías renovables. Sí, no sé si era con ustedes que discutíamos como, o sea, qué tan extenso es este término o si tiene límites o no, lo del desarrollo sustentable. Recuerden que este desarrollo sustentable es el que nos decía que podemos hacer uso como de los recursos del medio natural, sí, pero de una forma racional, de tal forma que no afecte a las generaciones futuras o, dicho de otra forma, preservando aquellos que les corresponden a las generaciones futuras, preservando los recursos que les corresponden al futuro como para no afectarles y que les permita también tener una calidad de vida aceptable y equidad social. O sea, bajo esos términos se maneja este desarrollo sustentable y es así que se vienen a plantear como estas energías renovables o también el uso racional de la energía. Entonces, dentro de esto un poco como fórmulas, digámoslo así, se tendría que medio ambiente más el uso de energía racional va a ser igual al crecimiento sustentable, calidad de vida y equidad social. O sea, como puesto de otra manera. Ahora, este uso racional de energía,
les voy a preguntar, esta es una pregunta. ¿Creen que es posible en este modo de producción, de acuerdo a cómo se está produciendo en el mundo? ¿Qué dicen? ¿Es posible? ¿No es posible? Hasta que me contesten voy a tomar agüita que se me seca la boca. ¿Qué dicen? Les voy a preguntar mejor uno por uno. Jennifer, ¿qué nos dice? ¿Cree que en este modelo de producir o en esta forma de producir que tiene el mundo, de generar cosas más cosas, es posible un uso de energía racional? Si no podemos capaz usar el micrófono, podemos escribir, pendiente del chat también. ¿Qué nos dice Jennifer? ¿O qué nos dice Kimberly? ¿Quién se desconectó? Mayra se ha desconectado y debe volver a entrar. Joel, Leandro, ¿qué nos dice? ¿Cree que en la forma que tiene este mundo de producir es posible que el uso de energía sea racional o no? Es que como usted dijo, dije, mientras esté el dinero de por medio, está difícil. Está difícil. Jennifer y Kimberly, ¿qué dicen? Si estamos en clase, recuerden, o sea, un poco para recordarles. Voy a estar como tomando en cuenta también la participación en la clase porque es mi forma para que ustedes estén como atentos, porque si no puede estar ahí capaz el nombre y ustedes están por otro lado. Entonces, sí necesito que participen porque igual pondremos como una notita por participación en clase. Leandro sí ha estado como participando. Ahora, si no podemos usar el micrófono, como les dije, está el chat también. Pueden escribirme por medio del chat. ¿Ya? Entonces, justamente, yo creo que aquí sí hay como un cuestionamiento, justo en base a lo que les preguntaba. ¿Por qué? Porque, claro, si lo que prima es producir para generar más capital y producir como sea para generar más capital, este uso de energía racional va a estar ligado también a esto. Entonces, va a tener sus limitaciones. Y en esas limitaciones, como hablar de este crecimiento sustentable, también se empieza a generar como limitaciones. Y lo único que podría como capaz de alguna forma, podría de alguna forma como transformar, ¿no? Esta forma de contaminar o de consumir los recursos naturales es cambiar totalmente el sistema, o sea, que haya una forma de producir en donde en realidad se produzca acorde a las necesidades de la gente y no acorde a la necesidad de acumular solo de un grupo de personas que lo único que les importa es el dinero. Entonces es súper complejo, ¿sí? Hablar en este sistema que esta formulita sea tan aplicable es algo muy ideal, porque ya en la práctica lo que va a primar es la mayor rentabilidad. Me dice Jennifer, ya, no hay problema Jennifer, escríbanos nomás por el chat, voy a estar pendiente. Es un poco, igual veamos otras consideraciones, voy a cerrar esta pantallita del chat. Ya. Otras consideraciones también, aquí por ejemplo había unas estadísticas que me parecían como importantes para igual ver, ¿no? Como estas cosas que estábamos puntualizando antes. Por ejemplo, nos dice que el 78% de la población del mundo no industrializada consume el 12% de los minerales, el 14% de los productos manufacturados y el 18% de energía comercial. Entonces vemos que son porcentajes bajos
Y es la mayoría de la población la que consume eso. Ahora aquí, también nos daban otra estadística, que el 22%, Ya. Entonces voy a ver si es que saco. que el 22%, que es la minoría de la población mundial, en cambio, este 22% que corresponde como a este grupo, que serían los industrializados o los dueños de los medios de producción, usan el 88% de minerales, si bien no es sumamente alto con respecto a la gente que, digamos, no está ligada a estas industrias, el 76% de productos manufacturados, mientras que la población, o la mayoría de población, solo el 14%, y el 82% de la energía comercial, mientras acá solo el 18%. Entonces, si comparamos, ¿no es cierto?, este mundo industrializado del no industrializado, hay una gran diferencia en consumo de energía y de recursos. Vemos que la menor cantidad de la población, que son los dueños de los medios de producción, consume la mayor cantidad de todo esto. Entonces, es justamente por lo que les decía, ¿no?, por la lógica del sistema en el que vivimos. En ese sentido, de alguna forma también respondiendo como a estas cifras, respondiendo como al tema del desarrollo sustentable, las energías alternativas vienen justamente a plantearse como una opción que requiere este planeta, ¿sí?, para usar de mejor manera los recursos de los que se dispone. Para lo cual se debe tomar en cuenta tanto los atributos del medio natural, como también las cuestiones sociales y culturales. Ahora, ¿por qué es necesario no desligar el tema técnico, como les digo siempre, del tema social, al menos en medio ambiente? Porque, por ejemplo, en este caso, cuando nos dice tomar en cuenta lo sociocultural, cuando uno va, no sé, a sacar minerales, bueno, no uno, pero cuando las industrias van a sacar minerales, metales especialmente de una zona, ahí existen cerca o en el lugar existen comunidades, eh, grupos, ¿no?, de personas que viven ahí. Y claro, es toda una sociedad que tiene sus lógicas en los diferentes aspectos, tienen toda una cultura, tienen toda una forma de vivir, de desarrollarse en ese entorno, que cuando viene una minera y lo saca, genera un impacto, ¿no es cierto?, que no solo va a ser en el medio ambiente, es decir, o no va a ser solamente en los ecosistemas porque se va a destruir y todo, sino también en los desplazados de esas zonas. Cambian sus formas de vida y puede afectarles también de formas negativas. Muchos de ellos terminan, por ejemplo, migrando a las ciudades, y como ustedes ven, las ciudades ahorita están como, es súper fuerte conseguir empleo y todo lo demás, y terminan precarizando su condición de vida, porque terminan, no sé, pidiendo caridad en la calle, o también terminan trabajando en la informalidad, los vendedores ambulantes, que aparte de que tienen que trabajar bajo las inclemencias del clima, la exposición a la contaminación, al peligro que hay en la calle, encima más el Estado mismo los reprime, les quita los productos, los agrede verbalmente, físicamente, no los deja trabajar. O sea, es un montón de cosas que puede estar como relacionado con este tema energético, y no solamente es como el tema de la naturaleza o los ecosistemas, sino también todo el entorno también que tiene que ver con lo socio y cultural de la sociedad. Ahora también se plantea que se debe valorar los recursos naturales y la tecnología y darle un sentido ambiental de sustentabilidad en el tiempo y en el espacio, mejorando la eficiencia energética y empleando energías alternativas más limpias y amigables con el medio ambiente. O sea, estas energías se vienen a plantear como para contribuir justamente al desarrollo sustentable y usar de mejor manera, de alguna forma, las energías. Ahora recuerden, nosotros o el país, en el plan del buen vivir, se plantea, ¿no es cierto?, esto de la eficiencia energética, y justamente respondiendo a estos lineamientos internacionales. Este lineamiento se viene a dar desde la cumbre de los países latinoamericanos y del Caribe, no me acuerdo el año, se me fue el año, no me acuerdo si es 2004 o estoy confundida. Bueno, en esta cumbre se ponen algunos lineamientos y la eficiencia energética es uno de esos.
Y el Ecuador, en pos de eso, o en el buen vivir, se contempla justamente uno de estos. Y en función de la eficiencia energética, se arma todo un plan estratégico nacional, ¿sí? Y se construyeron algunas hidroeléctricas en la década del gobierno de Alianza País. Ahora, ¿qué tan eficiente en realidad ha sido? Eso sí tocaría ir evaluando con el tiempo, porque si bien se construyeron y todo, tocaría ver, ¿no? Qué tanto está respondiendo o qué tanto solventó la eficiencia energética, porque claro, después empezaron a salir como algunos problemas por ahí, algunas hidroeléctricas que estaban como sin funcionar porque hubo daños, o sea, al poco tiempo se dañó una u otra cosa, etcétera. Entonces, bueno, eso sería discusión de otro tema y un análisis un poco más profundo. Hasta ahí no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, ideas nuevas. No. Bueno, ahí vimos un montón de problemáticas y también la solución que dan es las energías renovables frente al tema energético, en conclusión, ¿cierto? Ahora, igual se habla como de desarrollar estas fuentes de energía renovables. Sí, como saben, o bueno, vamos a preguntar, ¿cuáles serían como algunas fuentes de energía renovables? Quien quiera. Mayra, ¿qué nos puedes decir? Ejemplos de fuentes de energía renovables. La energía eólica, Ya, la energía eólica que viene del viento. ¿Qué nos dice Kimberly? La energía solar nos dice Jennifer, perfecto. Ya. ¿Qué nos dice Leandro? El sol. La hidráulica, Ya, perfecto. La hidráulica, entonces el agua puede ser una fuente de energía. Kimberly nos dice la energía mareomotriz. Las olas del mar también pueden ser una fuente de energía. Perfecto, volvamos al área positiva. Ya, entonces es importante que cuando se habla de desarrollo de estas fuentes de energía renovables, todas las que ustedes nombraron son justamente renovables, todas estas fuentes pueden explotarse. Sin embargo, todas también pueden producir un efecto en el medio ambiente, sean efectos positivos o negativos. Más siempre se enfoca sería como efectos negativos porque lo positivo sería la energía que se obtiene. Sí, entonces aquí igual un poco esto mencionar para también nosotros ser críticos, ¿sí? Ante esta situación, y si en algún momento tenemos que decidir sobre este tema de energías alternativas en alguna cuestión, tengamos el criterio o por lo menos la idea para saber si es positivo o negativo de alguna forma o si aporta más que daña, etcétera. Sí, y en ese sentido toca tener en cuenta como incluso la zona donde se va a colocar, toca tener en cuenta si hay comunidades, toca tener en cuenta, ahora se habla también de las afectaciones del paisaje, toca tomar en cuenta el tema del paisaje, es una discusión nueva en realidad. Sí, entonces aquí les había puesto como de las diferentes energías que podemos obtener, por ejemplo la hidroeléctrica que nos decía Leandro. Sí, esta energía hidroeléctrica, si bien es una energía limpia cuando ya está en funcionamiento, para el proceso, por ejemplo, de construcción de la hidroeléctrica como tal, sí se produce en muchos casos desplazamiento de comunidades enteras, porque a veces hay comunidades que habitan ciertas zonas. Para construir una hidroeléctrica se las desplaza. Ahora, esto no solo se queda en el desplazamiento, muchas veces se empiezan a generar también conflictos en torno al territorio, porque claro, empieza a haber este conflicto entre el Estado, que es el que busca como poner la hidroeléctrica, y la comunidad.
Y estos conflictos obviamente afectan el tejido social, se dividen también las comunidades porque va a haber grupos de personas que digan, no, no, yo sí estoy de acuerdo, y otros digan, no, yo no estoy de acuerdo con esta cosa, y se pelean las comunidades, se rompen formas, ¿sí? Que tienen las comunidades para por ejemplo, ayudarse, ¿sí? Formas comunitarias. Por ejemplo, una forma comunitaria que se puede romper es el tema de mingas comunitarias. ¿Sí? La gente a veces hace mingas en la comunidad, esto es más común en el campo, ¿ya? Si hay estas discrepancias de criterios con respecto a la existencia o no de una hidroeléctrica, puede ser que estas formas se rompan porque se enojan, ¿no? Se pelean o hay insultos, etcétera, y se acaban las mingas. Entonces, hay un montón de cositas que se debe analizar en ese sentido. Ahora aquí en el país nos han dicho que las zonas donde se han colocado las hidroeléctricas han sido zonas deshabitadas. Ahí sí es necesario investigar un poco porque hay estudios justamente en donde se prueba, ¿no? Que las zonas, muchas no eran deshabitadas y hubo conflictos, desplazamientos e incluso muertes de trabajadores, muchas cosas que se han suscitado. Entonces sí toca investigar porque, claro, los medios de comunicación convencional no nos dicen todo lo que en realidad pasa. Ya. Por otro lado, la energía solar, la energía eólica que también dijeron, la mareomotriz que también dijeron, es importante tomar en cuenta en estas, en dónde las voy a colocar. Por ejemplo, la eólica, ustedes han de haber visto, son unas torres con unas hélices súper grandes, ¿sí? Es necesario ver dónde se las va a ubicar porque pueden afectar el hábitat. Digamos, quieren colocar en un lugar donde, no sé, pasan muchas aves, se me ocurre ahorita, ¿sí? Y estas hélices pueden ocasionar lesiones en las aves, entonces hay que repensar si la ubico o no la ubico. O también aquí se habla de este tema del paisaje. Hay muchos teóricos que están hablando de impactos en el paisaje, afectación del paisaje, entonces dicen que esta energía eólica justamente genera estos impactos en el cambio del paisaje. Sí, me parece eso como una discusión mucho más estética y que hay cosas más de fondo todavía que deberían discutirse. Y ahí está la solar, la mareomotriz, la solar también el tema de dónde se instalan estos paneles, cómo se instalan. Ahora hay una experiencia súper interesante, me parece, en la China. En la China hay como lugares en donde en los techos colocan como todos estos paneles solares. Yo creo que, por ejemplo, utilizar estos espacios no genera como un impacto así ecológico, no sé qué. Y puede ser muy viable, en cambio, ¿sí? Puede ser muy útil para generar otro tipo de energía. El problema de las celdas fotovoltaicas o de los paneles solares es lo que yo les decía, hay que ver también más atrás de dónde vienen los materiales para hacer estas celdas o estos paneles solares. O sea, de dónde viene y a quién está afectando. Que si bien no se lo ve en donde está instalado el panel, puede ser que comunidades de donde se sacaron como todos estos materiales para eso fueron afectadas. Pudo haber desplazamientos, conflictos, afectaciones en la salud, rompimiento del tejido social, contaminación por los minerales y los metales pesados, un montón de cosas que tocaría ver. En la mareomotriz también es necesario ver dónde se instalan como los elementos que se utilizan para aprovechar la energía de las olas, porque si es una playa, por ejemplo, turística, no voy a poner una máquina ahí para generar energía en la mareomotriz porque puede ocasionar accidentes a los turistas. Se me ocurre a mí la afectación en el paisaje, que es otra discusión que se habla, ¿sí? Etcétera. Y de ahí está el tema de la biomasa. ¿Sí? La biomasa que en sí podría parecer muy positivo usar como los residuos. Ahora, ahí hay algunas discusiones en torno al acopio de las grandes cantidades de residuos orgánicos, que claro, estos residuos orgánicos producen ciertos gases, producen lixiviados que pueden infiltrarse a la tierra, etc. Entonces hay una discusión en torno a esto. Por otro lado, también cuando se habla de biomasa, también hay una discusión en torno a los monocultivos. ¿Qué quiere decir eso? Que se utilizan gran cantidad o grandes hectáreas, por ejemplo, para cultivar caña, cuando se habla del biodiesel.
Entonces de la caña se saca como combustible no pétreo, ¿no es cierto? Entonces lo que hacen es utilizar grandes extensiones de tierra, hacer un monocultivo de caña, ¿sí? Y claro, lo que se puede discutir ahí es que, claro, toda esa tierra o todo ese lugar donde se puso solo caña puede haber sido usado para cultivar otras especies que sirvan para la alimentación local, regional, etcétera. Y además también aquí se debe tomar en cuenta cuando se habla de monocultivos, un monocultivo es una cosa, digamos, bomba de tiempo, le diría yo, porque claro, al haber monocultivo puede ser que empiece a generarse una plaga, ¿sí? Que después puede pasar a otros lugares, contaminar, etcétera. El monocultivo también genera que la planta que está como ahí cultivada se coma todos los nutrientes que esta planta necesita y termine el suelo dañándose, haciéndose árido, termine erosionándose. Entonces, hay muchas cosas que discutir en función de eso. Entonces, sí es necesario como ver los pros, los contras, que después ya vamos a ir viendo más específico. Ahorita es como a manera de introducción para que vayan teniendo una idea. No sé si tienen como algún aporte, duda o inquietud sobre esta partecita. No, pues, No. Perfecto. Déjenme ver el chat, parece que sí. Claro, Jennifer, pregunte nomás. Dice una pregunta. Ponga nomás su pregunta en el chat. Bueno, esperaré que nos escriba la pregunta hasta eso. Ya. Jennifer, si desea, pone nomás la pregunta allá. Dice, la energía hidráulica, o sea, no entiendo bien, ¿cómo funciona? Porque esa energía funciona con el agua. Ya, perfecto. La energía hidráulica, voy a tratar de hacer un esquema capaz, déjenme ver. Decimos cómo será mejor hacerle atrás. Voy a hacer como que hay una pizarrita que suele salir, aunque aquí no me salió. Voy a tratar de hacer un esquema pequeño aquí, ¿no es cierto? Entonces, la energía hidráulica, ¿cómo funciona? Nosotros, digamos, tenemos como un río, ¿no es cierto? Digamos que este azulito que estoy dibujando es un río, soy mala para dibujar. Ya, ahora, por lo general, estos ríos tienen como caídas, no es que es una cosa recta y se acabó. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos aprovechar la energía hidráulica, lo que aprovechamos es la caída de agua de este río. Es decir, se colocan turbinas que son movidas por esta caída de agua y se transforma este movimiento en energía eléctrica. Ahora, lo que pasa cuando nosotros ya hablamos de una hidroeléctrica, no es que el río solito y ya, tenemos que colocar un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo que primero se coloca, o lo que primero colocan es, por ejemplo, aquí hacen como, no sé, voy a hacer como con rojo, para dibujar. Digamos, colocamos aquí como toda una maquinaria para generar una represa. ¿Qué quiere decir que sea una represa? Que esta agua de aquí se quede estancada un tiempo. Cuando yo abra unas como llaves, el agua cae y mueve, digamos, no sé a qué altura pueden estar las turbinas, mueve las turbinas y esto pasa como a un montón de maquinaria, se convierte en energía y ya. Sí, entonces lo que se aprovecha justamente es esta caída de agua de aquí. Ahora, cuando se hace represas, también hay una discusión ahí, cuando se hace esto, se hace represa, o sea, se deja que el agua no se mueva, como que se la estanca, digámoslo así. La falta de movilidad también genera impacto en el ecosistema o en los ecosistemas que están dentro de esta agua. Además de eso, como para generar todo esto, para construir todo esto, si había, digamos, comunidades asentadas alrededor, los puntos rojos, los voy a poner así, para poder poner esta planta, que no es una construcción sencilla, tienen que irse, las desplazan para poder poner la planta, o si vivían por acá,
son desplazados porque necesitan poner un montón de cosas en la zona, ¿sí? Y eso va generando como los impactos, o sea, el estancar el agua, el desplazar a las comunidades, porque claro, ya no es una cosa natural, ¿no es cierto? Que el agua fluye naturalmente y todo el tiempo se está oxigenando, ustedes deben saber todo eso en el tema ambiental, ya no es tal cual, sino que más bien se produce un estancamiento, se abren las llaves cuando se necesita, se controla el caudal, no es que se dice, bueno, lo que el río quiera fluir, sino que hay un control de ese caudal para que mueva estas turbinas y pueda producirse la energía eléctrica. Sí, de esa manera se aprovecha como la energía potencial del agua o el potencial que tiene esta agua. Acá, cuando se habla de energía cinética, es esta energía que tiene, ¿no es cierto? Pero no está produciendo todavía nada. Ya cae, se convierte en energía potencial y esa es la que se aprovecha para la producción de energía eléctrica. Ahora, cuando veamos esto de la energía hidráulica, vamos a ver más detalladamente toda esta parte de este proceso, pero como en términos o a rasgos generales funciona de esa manera. Entonces se hace una represa, se controla el caudal, se ponen unas turbinas y la caída de agua es la que se aprovecha, mueve estas turbinas, produce energía, produce este movimiento, una forma de energía que se convierte en energía eléctrica y pasa como en donde se almacena, los cables, todo lo demás. ¿Sí? Tal vez quedó un poco claro ahí, Jennifer, o sea, a breves rasgos. No tiene ninguna acción con la electricidad. O sea, lo que hace es producir justamente electricidad. Las turbinas se mueven por la potencia del agua. Y claro, por medio de transformadores, este movimiento se transforma en energía eléctrica. Así funciona un poco en general. Ya. Veamos acá. Ya. Ahora también hoy día vamos a hablar de por qué se consideran energías renovables. ¿Sí? Primero se consideran energías renovables porque se considera una energía sustentable, es decir, que la puedo usar hoy, pero cuidando de que también ésta exista para las generaciones futuras. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, también nosotros a la energía renovable la vamos a definir como aquella energía que en un periodo determinado natural vuelve a estar disponible en una cantidad similar a la que se ha gastado. Es decir, ¿o qué quiero decir con esto? Que la tasa de renovación de estas fuentes de energía es mayor o igual a la tasa de consumo. Por ejemplo, la energía del sol, ¿no es cierto? Yo puedo estarla consumiendo, pero esta todo el tiempo se está renovando, ¿sí? Y se renueva mayor o igual que como yo la consumo. Lo que no pasa con el petróleo. ¿Por qué esto no pasa con el petróleo? Porque su tasa de consumo es mayor que su tasa de renovación. Para que se produzca petróleo se necesita que pase un montón de años bajo condiciones extremas de presión, temperatura, presencia de agua salada en ambiente anaeróbico, y además que haya un entrampamiento de materia orgánica, o sea, es todo un proceso, ¿sí? Entonces tuvieron que pasar un montón, millones de años para que se produzca el petróleo que hay en el planeta. Por lo tanto, eso hace que la tasa de consumo no sea, o bueno, sea mayor, mucho mayor que la tasa de producción, ¿sí? Porque se necesita mucho más tiempo para producir el crudo, para que se renueve el petróleo, que para consumirlo, porque consumirlo o quemarlo lo hacemos en un 2x3, o sea, cojo, le pongo fuego a la gasolina o la pongo en el carro y ve, se consumió en un rato. Pero su producción sí es sumamente compleja y demora un montón de tiempo. Entonces eso los diferencia a estos dos, los renovables de los no renovables. Entonces en los renovables vamos a decir que la tasa de renovación es mayor o igual a la tasa de consumo. Entonces eso hace que no se terminen así al paso, sino que se estén todo el tiempo renovando. Y claro, y como les decía, aquí se debe considerar que hay recursos limitados como el petróleo, ¿sí? que
que como se consume a una tasa súper grande y su renovación es demasiado lenta, entonces esta vendría a ser un recurso no renovable, ¿sí? Y existen estos recursos inagotables de alguna forma, como la energía solar, la energía de las olas del mar, el viento, ¿no es cierto? Que todo el tiempo están renovándose, ¿ya? Por otro lado, también cuando hablamos de energías renovables es necesario considerar los recursos autóctonos. ¿Quién me dice qué significa autóctono? O si es que saben qué significa autóctono. No sabemos qué es autóctono. Cuando nosotros hablamos de considerar recursos autóctonos, quiere decir que sean recursos propios de la zona. Por ejemplo, en el Ecuador se hizo este tema de las hidroeléctricas, porque claro, aquí hay un montón en donde se hicieron, había como cascadas, en el país hay cascadas, bastante agua, entonces puede, ¿no es cierto?, aprovechar ese recurso, y es propio de la zona, no tengo que ir, traerlo de afuera y producir. Ahora, eso puede darse, por ejemplo, en el tema de la biomasa, que yo quiero producir un combustible a partir de la caña, pero vivo en un lugar frío, donde no se produce caña y súper alejado. Entonces, ese no sería un recurso autóctono, implicaría, ¿no es cierto?, costos de traslado, formas de abastecimiento, y eso implica que aumenten costos, aumenten un montón de cosas, problemas, etcétera. Entonces, no puede ser como muy, que sea eficaz, digámoslo así, ¿ya? Que si en cambio es un lugar en donde se produce la caña y está por ahí, no sé, cultivos de caña y todo, puedo yo considerar que es autóctono y puedo como de alguna forma abastecerme constantemente del recurso, fácil de trasladar porque está en la zona. Y aparte de eso, lo que proponen también algunos teóricos es que también produce, por ejemplo, fuentes de trabajo, de ingresos para las poblaciones en donde se está usando esta forma de energía, ¿sí? Entonces, esto o el uso de recursos autóctonos, lo que se dice es que podrían evitar el éxodo rural con el abandono de pueblos y la masificación en los núcleos urbanos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de este éxodo rural, es de toda esta migración que hay del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Ahora, si se empieza como a generar, digamos, una fuente de energía renovable que use recursos propios de la zona, puede pararse o frenarse un poco esta migración o este abandono de las zonas rurales, porque hay trabajo, ¿no es cierto? Hay un mayor trabajo, se plantea que hay un reparto más equitativo de la riqueza de la comunidad, sea local, justamente en su área de influencia, y se genera una dinámica distinta. Ahora, en la práctica tendríamos que ver qué tan real es eso, porque depende de quién lleve las iniciativas. Por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas, yo no creo que pueda evitar este éxodo rural, sino más bien acentuarlo, porque justamente genera desplazamientos de comunidades, entonces no estaría en pos de esto, esta energía renovable. Ahora, si en cambio se empieza a generar otro tipo de energía renovable con cultivos o cosas así, puede ser adecuado para los campesinos de la zona, porque empiezan como a cultivar y a venderle ahí mismo, ¿no?, su producción, y puede capaz generar una dinámica distinta. Entonces eso es como, depende de, ¿no es cierto? También las energías renovables son importantes porque nos permiten generar una planificación energética, y deben hacerse bajo una planificación energética de acuerdo, ¿no?, a la región, a la zona, a la necesidad de los lugares. O sea, viendo si yo aquí tengo mayor cantidad, por ejemplo, o mayor acceso a biomasa, obvio voy a generar una fuente de energía
o voy a aprovechar la biomasa como energía. Si yo tengo, por ejemplo, también se puede planificar zonas en donde se van a poner hélices para energía eólica, zonas en donde sean totalmente deshabitadas, donde la fuerza del viento sea la adecuada, no haya impactos a la población. Yo puedo planificar y generar una forma de energía. Aquí en el Ecuador hay dos experiencias de energía eólica, en Loja y en San Cristóbal, me parece, que sería interesante también, si les interesa, las revisen, vean en el internet, a ver qué tal y qué tal les parece. También aquí, si bien las energías renovables generan algunos impactos, como estábamos viendo hace un rato, ¿sí? Se puede decir que en algunos casos estos impactos ambientales son menores que los que generan las energías convencionales, como el petróleo. Ustedes saben, el petróleo es altamente contaminante, todos sus derivados, etc. Entonces se puede decir que son en algunos casos los impactos mucho menores que los que generan las energías convencionales o las energías no renovables. Debido a que ya están integrados con el entorno, dentro del ciclo natural de la energía, que ya existe como de alguna forma en el planeta. Como ustedes vieron, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. A eso nos referimos cuando decimos que ya existe en el planeta y lo único que se está haciendo es aprovechar y transformar una forma de energía en otra. No sé si tienen hasta ahí algún aporte, duda, sugerencia, inquietud. Inge, ¿y qué es necesario para tener un generador de energía eólica? A baja escala, claro. Pequeñito, hacer todo el equipo porque sí tiene como su ciencia, digámoslo así, porque toca saber calcular, ¿no es cierto?, de qué tamaño es la hélice, de qué tamaño pongo esto, qué el cable, qué los transformadores. Entonces sí se necesita hacer como algunos diseños. En sí es diseños de todo, porque las hélices no es como no sé, nuestros palitos ahí, sino que tienen que tener una forma específica para justamente captar la velocidad del viento. Se debe generar, tener un transformador, porque claro, lo que captamos es este movimiento, ¿cierto?, de la velocidad. Para eso tiene que ser transformado en una energía eléctrica en general, entonces necesita un transformador, cables, instalaciones, etc. Ahora va a Ok, ser gracias, Inge. más específico eso. Sí vamos a ver algo de diseños en la materia, algo de cómo se calcula y todo eso. Vamos a ver en macro, ¿no? Porque de ahí en micro tendríamos que hacer correlaciones para hacer como a escala. Y sí se podría hacer como unas correlaciones para algo más pequeño. Eso. No sé si tienen alguna otra duda, inquietud que les haya quedado sobre lo que hemos estado hablando. A veces me embalo y hablo full. Veamos. A Jennifer dice no, Inge. Pensé que preguntaban ahí. No. Sí queda claro un poco, lo que me interesa que quede claro primero es el tema de la diferencia entre energías renovables y no renovables. ¿Está claro? Esto es sumamente importante, estoy aquí. Sí, Inge. Para mí sí. Ya. Los demás, o las demás serían más bien. Quieren escriban en el chat. Pues también se puede poner como es estas reacciones que saben poner, las manitos. Si no quieren hablar, pueden poner una manito, si es que se entendió y si es que no se entendió. No sé si hay reacciones negativas, no cacho. Pero positivas, sé que hay unas manitos, no sé qué cosas. Entonces, si es que quedó claro como esta diferencia entre renovable y no renovable, ponga una manito. Si no podemos hablar o
Escribir se demoran más, entonces capaz la manito es más efectiva. Allá dice que sí está claro. Eso sería como lo más importante. Hoy día hicimos como una introducción, el entender el por qué se generan un poco, el entender que también hay impactos que podrían ser negativos, ver cómo estas diferencias también entre países industrializados y no industrializados con respecto al consumo de energía, que es importante para nosotros contextualizar de por qué, ¿no es cierto?, estas energías renovables, ver qué lineamientos son los que rigen de alguna forma estas políticas sobre energías renovables, especialmente qué es este desarrollo sustentable. Es como el fondo para empezar a hacer estos planes y proyectos en los diferentes países de América Latina y el Caribe. ¿Qué más vimos? Bueno, que el sistema o que la forma de producir de una sociedad también va a influir en la forma de usar energía, en la forma de producir residuos, etcétera. Y eso yo creo que es sumamente importante porque nos permite entender que dependiendo de la forma de producir de una sociedad y en función de los intereses que tienen también estos grupos económicos, se va a ir usando la energía, gastando los recursos, etcétera, y eso va a influir en impactos y todo lo demás. No está nada desligado este tema de la forma de producir de una sociedad. ¿Qué más sería? En general. Esto ya vimos. Y la definición de renovable. Entonces, renovables es aquella energía cuya tasa de renovación es mayor o igual que la tasa de consumo. ¿Sí? O lo pueden decir como de la otra manera, es aquella energía que en un periodo determinado natural vuelve a estar disponible en una cantidad similar a la que se ha gastado. Cualquiera de las dos formas que la digan es lo mismo, solo es una forma distinta de decir. La diferencia, ¿no es cierto?, entre recursos finitos e infinitos. Finitos son los que se pueden agotar e infinitos los recursos que se consideran inagotables. Este tema de tomar en cuenta los recursos autóctonos, o sea, de analizar, ¿no es cierto?, las zonas donde yo quiero implementar una u otra forma de energía, para ver qué es lo más adecuado y si hay impacto o no hay impacto, si hay dinámica diferente en la sociedad, en la cultura, etcétera. El tema de la planificación energética, que es sumamente importante y que debe hacerse en función de la necesidad de la población o de la sociedad y no solo de la necesidad de enriquecimiento de unos cuantos. O sea, todas esas cosas creo que son como cosas muy puntuales sobre el tema de energía. No sé si tengan alguna otra cuestión, alguna duda. O algo que no esté claro de todo lo que habla. Ya, todo claro, dice Jennifer. Sí, todo está claro. Perfecto. Ya. Entonces, por el momento, si no tenemos dudas ni preguntas, terminaríamos la clase por el día de hoy ahí. ¿Sí? El día de mañana igual seguiríamos viendo, obviamente, nuestro tema de discusión, que son las energías renovables. Y poco a poco nos vamos a ir adentrando como en cada una y más específico en cada una de estas, sobre todo en pro, contras, cómo funciona, que es lo que me preguntaban hoy día. Ya vamos a irle viendo como más detallado, más lento. Hoy día era esto un poco a manera de introducción, de contextualización, de conocer el porqué, de entender cómo se definen, de las diferencias de estos recursos, qué lineamientos políticos rigen de alguna forma el tema de las energías renovables. Eso sería como en general. El día de mañana ya avanzaríamos un poco. Igual, antes de iniciar la clase haremos como unas preguntitas sobre lo que hoy hemos hablado, ¿sí? Solo para ver qué tanto o si hay dudas. Eso.
Eso sin más, chicos, por hoy nos quedaríamos ahí. Que el tema estaba preparado hasta ahí. Y nos veríamos el día de mañana a las 8 de la mañana. Eso, sin más, una buena tarde, un buen día para todos y para todas. Y nos vemos el día de mañana. Cualquier duda e inquietud, igual me la hacen nomás al inicio de la clase. Ok, Inge, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Buen Hasta día. mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana.